GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 7 de octubre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie Napoleón Bonaparte, hoy veremos otro previo de él, que es la Revolución Francesa en sí. Los hechos de ella que permitieron el ascenso del corso inmortal. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros distinguidos amigos, invitados, amantes de la historia que ustedes ya conocen. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta mañana de historia. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado con acentuación en Amparo. Muy buenos días, ¿qué tal a todos ustedes? Doctor Luis Alberto, Nacho, en un espacio más de la historia que nos interesa. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar la canción Oyes el pueblo cantar, que es muy famosa y que fue inmortalizada en una de las películas sobre los miserables de Víctor Hugo y que precisamente nos plantea el tema central del que vamos a platicar hoy. Y hablando de ello, pues yo quisiera preguntarle, ¿cómo ven esa Francia previa al movimiento armado de la Revolución? Claro, como todo conflicto social, pues tuvo su etapa de germen, esta etapa genética en la que las presiones van aumentando, los descontentos van aumentando y también ocurre circunstancias que luego resultaron aleatorias, como un crecimiento demográfico muy apresurado derivado de una prosperidad que ciertamente existió bajo el régimen monárquico del Rey Sol, pero que finalmente, tras este crecimiento demográfico, Francia era el estado más poblado de Europa, tenía entre 26 y 28 millones de habitantes, pues cambian los gobiernos, cambian las personalidades, cambian las percepciones y la burguesía cada vez estaba más descontenta con el hecho de no poder participar en el poder. Era después de todo quien tenía los medios de producción en su poder, quien tenía los medios de producción y también quien tributaba de manera preponderante. Y Francia del siglo XVII estaba dividida en estamentos y esos estamentos se componían de tres sectores. El primero era la nobleza, el segundo era el clero y el tercero era la burguesía y el pueblo en general. La gran diferencia entre los dos primeros estamentos y el tercero era que los dos primeros, es decir, nobleza y clero, tenían muchísimos privilegios. ¿Y cuáles eran esos privilegios? Pues eran privilegios de clase, eran privilegios en cuanto a la posición social, al trato que recibían, a los privilegios que les eran otorgados, pero también privilegios fiscales. No tributaban. La nobleza no tributaba y el clero no tributaba, pero también la nobleza y el clero resulta que eran quienes administraban la riqueza del Estado y quienes aparte la utilizaban para sí. Y el gran problema es que durante el reinado de Luis XVI, que toma el mando del país muy joven bajo un fallecimiento, claro. Luis XV muere grande, para la época muere grande, creo que tenía 60 años cuando fallece. No es que haya sido una muerte impredecible, pero sí era una muerte no anunciada, porque él no padece una larga enfermedad, sino que muere en un periodo corto de tiempo. Y cuando se convierte en rey,
él se deja guiar mucho por sus asesores y parte de su equipo de asesores le recomienda que gaste enormes sumas de dinero en financiar la guerra de independencia norteamericana. Al intentar financiar o al financiar la guerra de independencia, ¿por qué esta razón? Pues para debilitar a Inglaterra. No quería que Inglaterra se posicionara en territorios de ultramar para mantener una posición preponderante de Francia. Esas grandes cantidades de dinero no produjeron réditos. Y además hubo una cosecha, una época de muy malas cosechas, y si conjugamos un gasto exorbitante con malas fuentes de alimentos, como es una mala cosecha, con aparte el hecho de que él tiene la poca fortuna de contraer matrimonio con una mujer que no era bien vista por el pueblo, estamos hablando de María Antonieta, que era, según dice la historia, hay varias versiones, pero la historia dice que era una mujer poco sensible, frívola, muy dada a los lujos, Inculta. Pues sí. Usualmente va de la mano la frivolidad con la poca cultura, creo que podría ir de la mano. Entonces, y una vez que el pueblo empieza a pasar literalmente hambre, porque de hecho las escenas que detonan la Revolución Francesa son por pan. No estamos hablando que fueran por una baja de impuestos o que fuera. La gente tenía hambre. La gente estaba buscando cómo alimentarse, los graneros estaban vacíos y lo que tenían que pagar por el pan para sus familias era más de la mitad de sus ingresos. Todas esas presiones de índole político fueron mermando la legitimidad de la monarquía. Y no hay que perder de vista que la monarquía, ¿en qué sustentaba su legitimación? En la divinidad. Es decir, los súbditos eran súbditos de un rey, no eran súbditos de un país. Nosotros debemos el concepto de patriotismo actual, el concepto de patriotismo moderno, precisamente a la Revolución Francesa. Y nos encontramos también, doctor, en un momento histórico en el que esa legitimidad que derivaba de ser monarcas con una especie de nombramiento, de asignación divina, se empezaba a poner en tela de juicio porque ya no era justificable. Y algo que comentábamos fuera del aire que es muy interesante, ¿hasta dónde la opulencia se vuelve frivolidad? Cuando la opulencia deja de ser un signo de poder y se convierte en una muestra de desprecio. Es decir, mientras haya prosperidad, es válido y hasta deseable que los edificios y las muestras que representan a las instituciones públicas traduzcan ese éxito y esa bonanza para que tanto propios como extraños respeten a la institución estatal que está teniendo prosperidad. Pero cuando ya no hay prosperidad, cuando el pueblo empieza a tener dificultades hasta para llevar literalmente el pan a sus mesas, es cuando ya no podemos hablar de que esas muestras de poder vayan a ser bien vistas, que vayan realmente a ser vistas como un símbolo de unidad o de cohesión. Y eso fue lo que pasó. Estábamos hablando de María Antonieta, que tuvo la mala fortuna, Luis XVI, de casarse con ella. ¿Y por qué no era bien vista? Pues comentaba Carlos la falta de cultura. También aprovecharon esta cuestión de que ella era una persona sumamente ajena. Incluso actualmente hay una especie de síndrome que lo llaman el síndrome de María Antonieta, al hecho de que en ocasiones cuando se crece en un entorno privilegiado no se tiene la posibilidad de tener empatía para la gente que vive en otras realidades, y algo así le ocurrió a ella. En aquel momento la propaganda antigobierno también ya se distribuía a través de panfletos. La imprenta ya estaba todo lo que daba y se distribuían panfletos que contenían cuestiones ciertas o falsas y que decían que ella era amante de toda la corte, que ella tenía preferencias sexuales incluso por mujeres. La acusaban de incesto. De hecho, cuando la enjuician a ella, la acusan de incesto con su hijo de 10 años. Así de graves eran las situaciones y muchas veces inverosímiles, pero la gente las creía, y no necesariamente porque quisiera creer en eso, sino simplemente porque era la manera en la que estaban atacando a la legitimidad del monarca. Una de las cuestiones fue, que es muy famosa, un escándalo en relación a un collar
que supuestamente María Antonieta había mandado pedir a unos joyeros de 2.800 quilates y que tenía un valor, actualmente se podría traducir en un valor aproximado de entre 18 y 20 millones de dólares. Y eso no tendría nada de malo si se pudiera cubrir por parte del erario y el Estado pudiera proveerles a sus súbditos, pero no era el caso. El tema aquí es que este escándalo del collar resultó ser un fraude. Resultó ser simplemente un argumento más para atacarle a ella, que tiene algo de realidad, claro. Defraudaron a un jerarca de la iglesia que se encargaba de la sede de Estrasburgo, que era la sede que recaudaba más dinero, incluso era denominado algo así como el limosnero de Francia. ¿Por qué? Porque era el que administraba todos los ingresos del clero, y a través de una persona que tenía cierta sangre real, pero que realmente ella asciende desde la mendicidad hasta lograr insertarse, pero más bien mediante tácticas arribistas, hasta esferas cercanas a la corte, porque sí tenía acceso a la corte, pero no al círculo cercano de María Antonieta. Ella, vamos a hablar muy en español, le vende a este sacerdote la idea de que ella puede reconciliarlo a él porque tenían diferencias con María Antonieta para que le dieran un importante cargo en la corte, y que la forma de hacerlo va escalando cada vez más, y al final era mediante la intermediación para la compra de este collar. Y este collar tiene una historia muy curiosa. No es un collar que haya mandado a hacer María Antonieta, es un collar que manda a hacer Luis XV para una amante que él tenía, y que los joyeros invierten todo su capital en fabricarlo precisamente porque tenía una gran cantidad de diamantes. Estamos hablando de 647 diamantes grandes engarzados hasta formar un collar majestuoso, ciertamente, aunque también estrafalario. Pero muere Luis XV sin poder cumplir el objetivo y también sin poderlo pagar. El joyero no haya qué hacer con él, va a la corona española, lo ofrece, no lo compran, y resulta que va con María Antonieta. Y María Antonieta, a pesar de que cometía muchos errores en ese aspecto en particular y por el momento en el que se hallaba, se hace asesorar, y la respuesta que da es la acertada. Dice: ahorita no estamos en condiciones de comprar algo así. Esta es la realidad histórica, al menos es lo más documentado. Ella rechaza el collar, y entonces estas personas empiezan a intentar colocarlo desde otros medios, y se entera la defraudadora, y quien toma esta oportunidad para decirle al sacerdote: ¿sabes? Si tú le compras esto, o sea, ella sí lo quiere comprar, pero tenemos que intermediar, tú tienes que pagarlo y yo me voy a encargar de entregarlo. Y mediante una serie de maquinaciones, de hecho lo tildan con toda razón a él de ser uno de los personajes más ingenuos de toda la Revolución Francesa y de los antecesores, claro. Él efectivamente paga el collar, se destapa el fraude, y la manera en la que se venga la sociedad es, en lugar de castigar al jerarca y de castigar a la defraudadora, no le creen a María Antonieta, pero no queriendo creerla, y absuelven totalmente de cargos tanto a la persona que hizo el pago como a la persona que encarga el collar. Y esto deslegitima todavía más, porque la historia que le venden al pueblo es que la reina estaba siendo totalmente ajena al sufrimiento popular adquiriendo esa clase de joyas. Y eso, sumado a que la infraestructura no les ayudaba, conocemos los palacios en que vivían, pues empieza a generar este descontento. Y algo importante, estamos también en la época de la Ilustración, y de la Ilustración, del empirismo, que parten de la premisa de que todo lo humano, todo lo aprehensible nos es dado por la experiencia, y esa simple idea quita toda posibilidad de que el poder divino exista. Si todo nos es dado a partir de que nacemos en función de nuestras interacciones y de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, nadie puede venir a decir: yo soy rey porque Dios me hizo rey. Y entonces, bajo los argumentos de razón, es que se empiezan a generar estas demandas de libertad, igualdad y fraternidad, que constituyen la bandera que enarbola el movimiento revolucionario. Fuerzan finalmente a Luis XVI a sostener lo que se llamaban estados generales. Él estaba muy renuente, pero también hay una cuestión: Luis XVI no era un monarca tan mal visto. Él realmente era un monarca que sí tenía cierta sensibilidad, pero más que dado a la política, era más dado a las ciencias naturales y a las artes. Y esa misma sensibilidad le ayudaba. Cuando se le iban a manifestar, él repartía comida y prometía solucionar el tema. Incluso lo llegaron a aclamar. Pero aquí algo que afectó mucho fue el momento histórico, también la corriente ideológica que estaba circulando,
y la persona que tenía a un lado. Carlos, doctor. No, bueno, pues realmente yo ahorita vamos a hacer una breve pausa porque ya se nos acabó el tiempo de este bloque, pero creo que Carlos nos quería platicar acerca de esas veleidades de donde vivían los nobles, como el caso de Versalles y algunas otras combinaciones de actitudes en donde el pueblo era ninguneado, era nada, y los otros dos estados, o sea, el clero y la nobleza, vivían de una manera increíble, realmente estaban muy por encima de la situación popular en general. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos en la serie de Napoleón Bonaparte, pero estamos estudiando, estamos platicando de lo previo a Napoleón, que fue la Revolución Francesa. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y Carlos, nos ibas a platicar acerca de la forma como vivía la nobleza, la gente que estaba cercana al rey de Francia, esa época inmediata anterior a la Revolución Francesa. Sí, doctor Luis Alberto, con todo respeto a las escuchas, pero sea un calificativo para esa élite del poder es la siguiente: parásitos. Parásitos que succionaban la sangre por explotación hacia el pueblo. Esos tres estados que habla el doctor Luis Alberto era precisamente el primer estado, que era la iglesia, el segundo la nobleza y el tercero el pueblo. Hay una caricatura, se puede ver en buscadores, o si tienen a la mano la Enciclopedia Universal Quid Ilustrado. Es el pueblo, que es una figura de una persona calva con una barba un poco prolongada, cargando precisamente a la nobleza y al claro. ¿Y cómo lo cargaban? Con los impuestos, con de esas frivolidades que tanto se especializó doña María Antonieta, de origen austriaco, por cierto. Entonces, hay íconos de esa época. Hay íconos como, por ejemplo, el Palacio de Versalles. Yo nunca he andado por ahí, espero algún día poder conocer. Que se convirtió en símbolo de la grandeza de Francia. Estamos hablando de la grandeza de Luis XIV. Por su arquitectura, su clasicismo, por sus contenidos de literatura, pintura, música. Un lugar fastuoso del espectáculo en la Europa aristocrática. Sede de costumbres, ritos de esa época del continente. Cuando Luis XIV, ¿qué herencia deja Luis XIV? Bueno, se corona rey, muy joven, de 22 años, y a fin de evitar que su séquito de nobles empezara a tomar conciencia propia, con eso que habla de esa corriente que hablamos hasta el cansancio del despotismo ilustrado, los nombra cortesanos. Es la primera corte así de la época, vamos a decir, moderna, que los quiere tener cerca de él, para que no tomen conciencia, para que no tomen libertad, y los tiene cercanos ahí con lujos, con esos excesos. Entonces, y en pocas palabras, ser mantenidos por el pueblo. Entonces, esa servidumbre era pues precisamente veleidosa, era cómplice. Tuvo sus colaboradores como Colbert, fue su recaudador de finanzas, otros como Duguay-Turin, y el propio Vauban. Entonces, esa herencia se va pasando a los siguientes monarcas. Entonces, es el símbolo de Versalles, del poder absoluto, del clasicismo, y también hubo otros inmuebles, pero que fueron símbolo de la represión, del terror, del sometimiento y del poder del Estado. Estamos hablando de la Bastilla, del cual hablaremos más adelante como un hecho icónico histórico de la Revolución Francesa. Entonces, esa es la situación que nos deja
esos antecedentes, entonces llegó un momento, como dijo Nacho al principio del programa, que una serie de condiciones no solo políticas, sino socioeconómicas, la población, no solo de París, sino toda Francia se incrementa en unos, más o menos, unos 8 millones, más o menos, que era muchísimo para esa época, carencia en el campo, hambrunas, plagas, que arrasaban con todo el pueblo, pero como platicaban hace rato, pues era muy versátil Luis XVI, a lo mejor no muy culto que digamos, pero sí de querer todo compensar con comida, como de ahí viene el dicho, al pueblo pan y circo, ¿verdad? Entonces lo tenemos calmado, repartías comida y demás, y con eso aparentemente se apaciguaban las cosas. Entonces es cuando ya viene esa serie de que ya el pueblo, sobre todo una clase que surgía, que era la burguesía, que eran las que generaban el trabajo, hermano, con los artesanos y demás. Bueno, a ver, espérame, estamos ser tomados en cuenta. Y con esa serie de corrientes de pensamientos, pues se vuelven revolución y pretenden, pues primero diplomáticamente, pues no tanto hacerle un golpe de Estado, pero sino sí pedir una serie de contrapesos. Que claro que la monarquía en principio no se escucha, pero después pone frontera, porque se siente amenazado del poder. Pero el descontento definitivamente era ya muy generalizado en Francia. Claro, no fue un fenómeno exclusivo de Francia, pero vamos a decir que es el icono tradicional. Ese, como lo comentamos también previo a la grabación del programa, eso se contagia en las 13 colonias de Inglaterra y por eso se habla de una hermandad entre Francia y lo que serían los Estados Unidos con ese pensamiento, porque gente como Jefferson, gente como Madison, gente como Hamilton, estuvieron esencialmente influidos por esa corriente de pensamiento. Su contribución especial que también hicieron las logias yorquinas y demás en ese tipo de revolución cultural, vamos así llamarlo, ¿verdad? Entonces, ya se estaba haciendo este caldo de cultivo revolucionario de manifestar esa inconformidad. Aquella famosa anécdota de María Antonieta que le decía, que le hizo a sus sucesores, ¿por qué grita tanto la chusma? Es que tienen hambre, su majestad. Pues que coman, denles pan, dice, es que no hay pan. Bueno, pues denle pasteles. Ahí se ha figurado como una ley, como diciendo, bueno, pues si no tienen para lo básico, pues menos como un artículo, un alimento de alta élite, como puede ser un pastel. Entonces, es un envenenamiento de esa alma del propio pueblo. Carlos, y aquí algo muy importante, doctor, el poder ya estaba socavado también desde adentro. Es decir, ya la monarquía había perdido legitimidad. Claro que las masas estaban enardecidas, pero no hay que perder de vista que cuando Luis XVI toma el poder, el reino que le deja a Luis XV ya era un reino roto en lo económico. Y Luis XVI podrá haber sido muchas cosas y aficionado a las artes y las culturas y tener sensibilidad, pero lo que no tenía era este olfato político para saber actuar. Por ejemplo, dijimos que uno de los principales problemas de endeudamiento que agrava su reinado es el hecho de financiar la guerra de independencia estadounidense. Pero ¿qué ocurre? Sí, en el momento en el que triunfan las 13 colonias en esta afán de independizarse, pues se debilita Gran Bretaña, pero por otro lado llegan voces que hacen sentir o acrecentan los sentimientos antimonárquicos, antidespóticos, porque dicen, si ellos pudieron quitarse el yugo de una monarquía, pues ¿por qué nosotros no podemos? Bajo los mismos principios, bajo los mismos ideales. Entonces, él mismo, en el momento en el que estaba dando un aparente antídoto, también se estaba dando veneno, políticamente. Lo pudo haber anticipado y no lo hizo. También, en 1786, él tenía un ministro de finanzas, él estaba bien asesorado, que se llamaba Charles Alexander Calonne, y él le indica que no puede seguir ignorando el problema de la deuda, y le presenta una lista de reformas financieras proponiéndole que esas reformas financieras, por su dimensión, solo podían ser abordadas por unos estados generales, y él rehúsa mandarlos llamar.
porque piensa que el hecho de mandar llamar a estos estados generales implicaba reunir a los representantes de los estamentos en una especie de reunión de diputados en la que se hacían elecciones previas para ver cuántas personas y quiénes iban a representar a los tres estamentos, iba a debilitar la figura de la monarquía. Y entonces él propone que llevaran ese problema a una sede que se llamaba los parlamentos. Y los parlamentos eran 13 tribunales judiciales que se encargaban de registrar los decretos reales antes de su entrada en vigor, pero estamos hablando de los decretos reales ordinarios cuando las reformas fiscales que se necesitaban para atacar el grave problema de la deuda y de la falta de recursos para alimentar a la población eran medidas extraordinarias. ¿Y qué es lo que ocurre? En el momento en el que Luis XVI acude a estos 13 tribunales, ellos se niegan a registrar y reiteran que tienen que llamar estados generales. Entonces, si él pensaba que el hecho de convocarlos por propia cuenta a los estados generales iba a deslegitimarlo o a pegar en cuanto a la percepción de autoridad que tenía la monarquía, pues más golpeó a la monarquía el hecho de que un órgano estatal, al ser convocado por él para aprobar un decreto real, rehúsa aprobarlo y entonces es ese órgano quien le indica lo que tiene que hacer al rey. Que más golpe a la autoridad que le digan al monarca cuál es el procedimiento a seguir, en lugar de que lo hubiera seguido él por cuenta propia bajo un discurso de magnanimidad. Entonces podemos advertir estas grandes fallas políticas que tuvo en la forma de manejar. Quizá la crisis era inmanejable, pero lo cierto es que probablemente si hubiera sido más sagaz, al menos hubiera salido con la cabeza pegada al cuerpo de todo este problema, ¿no? Ahora bien, en los estados generales es importante destacar lo siguiente. El tercer estado, que va a ser el estado llano, que era la población, los burgueses, los intelectuales, los profesores del pueblo, era aparentemente en mayoría dentro del número de personas que integraron los estados generales, porque lo que venía a ser la nobleza tenía alrededor de 300 miembros. El clero tenía también alrededor de 300 miembros y el tercer estado tenía 600 y tantos. Entonces se pensaba que podía ganarse la propuesta que era muy dura para los dos primeros estados, en concreto era que todo mundo pague impuestos, que la iglesia pague impuestos, que la nobleza pague impuestos, porque como nos decía el licenciado Salcido hace rato, no pagaban impuestos, estaban exentos del pago de impuestos. Y entonces la propuesta esta traería como resultado que se verían afectados los intereses tanto de los nobles como de los clérigos. Y es entonces cuando se toma una decisión que va a ser la que rompe toda la estructura, que la votación no se haga por individuos, sino que la votación se haga por estados, lo que significa que el clero tiene un voto, la nobleza tiene un voto, y el pueblo tiene un voto. Lógicamente, como están afectando los intereses de la nobleza y del clero, la votación es 2-1. A pesar de que podía ser que la votación fuera 700, 800 a 400, por decirlo así, si se votara individualmente como quería el tercer estado que se votara. El pacto leonino, doctor. Y enteramente ventajista, porque si nos vamos a mayorías, pues llevaban todas las de perder. Así es, y es entonces cuando viene ese rompimiento y es cuando el tercer estado decide abandonar los estados generales, decide abandonar la asamblea y cuando se retiran y se van al campo del juego de la pelota, donde ellos realizan un juramento muy especial. Así es, no nos vamos a ir de aquí hasta que no tengamos una constitución. Se constituyen ellos en asamblea constituyente. ¿Sí? Y todo esto, insisto, ¿cuál es la reacción de Luis XVI cuando los parlamentos rehúsan reunir los estados generales? Él los manda exiliar. Y entonces esto provoca un motín que estalla el 7 de junio de 1788 y se reúnen 3 estados del Delfinado sin el consentimiento del rey. Ese día es conocido como el Día de los Azulejos y para algunos historiadores allí, y no la toma de la Bastilla, y no la declaración de los derechos del hombre y ciudadano, allí es cuando inicia la época de la Revolución Francesa. Y como bien lo decía, doctor,
el gran tema que existía era la manera de computar el voto, que eso sigue siendo un problema en las democracias modernas, porque sabemos que a veces hasta mueven los distritos electorales para ganar elecciones, pero ayer También las era, encuestas poco claras, ayer era muy claro, claras. si el tercer estado, si el tercer estamento tenía 600 y fracción de representantes, ¿cómo era posible que tuviera un voto y los otros dos no reunían en conjunto el número de representantes del estamento que aparte tenía las voces más conservadores? Dicen que representaba al 90% de la población francesa. Los que quizás se pegan más a la realidad dicen que al 98%, es decir, el 2% del pueblo francés pertenecía al clero o a la nobleza. Para convocar estados generales se tenían que convocar elecciones y en toda Francia fueron 6 millones de personas las que participaron en las elecciones. Ya vamos viendo aquí cómo se va integrando el pueblo a una serie de actos que van implicando sublevación. Es decir, el rey quiere decidir una cosa, el aparato estatal no lo deja. El rey trata de eliminar ese órgano del aparato estatal y el pueblo se rebela y sin consentimiento del rey se constituye para una asamblea para deliberar sobre los problemas del país. Y entonces finalmente el rey convoca estados generales, es decir, dobla las manos a lo que le fue impuesto, que es un golpe fuerte a su autoridad y a su legitimación, y tiene que convocar elecciones y 6 millones de franceses intervienen. Es un proceso que no he vivido en 175 años. Nadie en su vida lo había vivido. Y en este contexto tan turbulento, ¿qué quiere decir? El poder está débil. Y eso lo aprovecharon muchas voces de las que vamos a hablar, e hicieron con la razón, o bajo el argumento de la razón, muchísimos actos irracionales que con humanidad siempre nos van a dar vergüenza, pero a los que nos guste o no nos guste, les debemos el inicio de lo que se considera como la era moderna. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en un momento más acerca de ya los hechos concretos que fueron dando lugar a la Revolución Francesa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Seguimos platicando sobre la serie Napoleón Bonaparte. Hoy estamos comentando acerca de la sección de la Revolución Francesa donde nace Napoleón. Hay un aspecto interesante que me gustaría a mí destacar, pero antes les recuerdo que están con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, amantes de la historia. Y lo que yo quería comentar es que el gobierno francés, el gobierno del Imperio francés, tenía dos sedes de gobierno. Una era donde ya se ha platicado mucho, que era el famoso Palacio de Bellas Artes, que se encontraba a las afueras, se encuentra a las afueras de París, con una cantidad estratosférica, así cientos de habitaciones, con unos lujos increíbles, unos jardines maravillosos, también gigantescos. Y el otro, ahí vivían normalmente y ahí tenían sus fiestas que eran casi diarias, donde gozaban de privilegios maravillosos. El otro era un lugar muy especial, que había sido el palacio de tiempos atrás, que son las Tullerías, exactamente donde hoy está el Museo del Louvre. Ese lugar era el palacio del rey, pero ese lugar era más tranquilo, era menos ostentoso, y generalmente se decía que era el palacio de guerra. Allí era donde vivía el rey en tiempo en que Francia tenía problemas y demás. Es importante destacar este aspecto porque a lo largo de los acontecimientos que van a suceder inmediatamente después del rompimiento de los estados generales, de lo que es el juramento del juego de la pelota por parte del pueblo francés, ambos lugares van a ser atacados. Ya se mencionaba anteriormente que había una fortaleza que era la famosa Bastilla, que es lo que vamos a hablar ahorita, que era el lugar contrario a lo que estoy platicando, es decir, contrario a la fastuosidad
de Versalles, contrario a la capacidad decisoria de las Tullerías, esta prisión tenía muchos gente que estaba en contra del rey. Prácticamente lo que hoy llamaríamos políticos que habían caído en desgracia. Por eso era importante este lugar y por eso va a ser determinante en el momento histórico en que la Revolución Francesa alcanza todo su nivel. Pero bueno, voy a pedirle al licenciado Salcido que nos platique un poco más sobre los hechos inmediatos que sucedieron después de que viene la separación de los estados generales. Claro, bueno, es que se constituyen, comentamos en una asamblea constituyente y se fuerzan ellos mismos a no disolver esa asamblea hasta no tener una constitución. Y lo que buscaban propiamente, y eso es importante mencionarlo, no se buscaba un derrocamiento absoluto de la monarquía, sino lo que querían era una especie de monarquía popular, una monarquía constitucional, que también tuviera voz y voto este tercer estamento. Nacho, en pocas palabras, poner fin al absolutismo y al feudalismo, punto. Así con es. Contrapesos constitucionales. Es la primera asamblea, se puede decir ahora sí, donde reside la soberanía en el pueblo, ya no en el monarca. Perdón la interrupción, pero por ahí va la idea. No, claro. Entonces, como sabemos, Luis XVI se da cuenta de que las cosas se le están saliendo de control porque no fue capaz de manejar la situación de los estados generales, manda llamar a más de 30,000 soldados a la cuenca de París, y el 11 de julio a este ministro de Finanzas que le había aconsejado las reformas fiscales agresivas, ya lo había destituido, manda llamar a uno que se apellidaba Necker, que era muy popular, tratando de legitimar un poco su poder, y tampoco funciona, y el 11 de julio lo destituye a él y a otros ministros, considerando que eran muy amistosos con los revolucionarios, porque es lo que comenté en el segmento anterior. Esta ruptura de poder no venía solamente del pueblo, sino también el propio aparato estatal ya estaba, ya había permeado esta idea de que tiene que ocurrir un cambio, las cosas ya no estaban funcionando. Entonces, como ya había mandado llamar a muchísimos militares, ¿qué es lo que ocurre? Los líderes del movimiento temen que la monarquía pueda aplastar el movimiento y hay una insurrección popular, ya motines graves que derivan en la toma, en el asalto a esta prisión de la que nos habla el doctor, que es un símbolo del inicio de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por la cuestión precisamente de que representaba el poder del rey en cuanto al aprisionamiento. Pero todo esto inicia con un asalto que se hace en Versalles, porque en Versalles iba esta turba a buscar parque y aparte armamento. Era el lugar en el que se guardaban, el principal refugio tanto del rey, estoy equivocado, en los inválidos. Primero se dirigen a los inválidos, porque en los inválidos estaba el armamento y también la pólvora, pero previendo que existía este riesgo de motín, dividen en dos todo el respaldo que tenían de armas y dejan las armas en los inválidos y la pólvora la trasladan a la Bastilla. Y entonces la turba acude a los inválidos, vence la resistencia que existe allí, toman las armas y a la fuerza obtienen información por parte de los custodios, quienes les dicen que días antes habían trasladado la pólvora a la Bastilla. Y es cuando acuden a la Bastilla, el defensor de la Bastilla en un primer momento los amenaza porque estaba esta prisión muy bien apertrechada con artillería pesada. Entonces era inexpugnable, porque a pesar de que no estaba defendida por muchas personas, como era un fuerte de guerra diseñado como tal, tenía cañones que podían fácilmente controlar a cualquier turba que se acercara. Pero también aquí yo pienso que deriva también de la misma situación. Se deja convencer, y es lo que llama la atención, se deja convencer de que solamente van a recoger la pólvora y no van a hacer nada más. Y cede, es decir, les entrega los cañones, la artillería que resguardaba el lugar. Y la turba, en lugar de calmarse con esa concesión que se les hizo, se enardecen todavía más y dicen, ahora sí ya nadie los va a defender. Y aunque tenían los puentes elevados,
encontraron manera de empezar a brincar los puentes y toman la Bastilla. A partir de la toma de la Bastilla, allí sí las cosas se salen de control, que eso ocurrió el 14 de julio de 1789. La saquean, consiguen la pólvora, consiguen municiones y empieza la huida. En ese momento se detona ya la huida. El hermano menor del rey, el conde de Artois, huye de Francia ya con un séquito de monárquicos la noche del 16 de julio. En las semanas siguientes, el campo francés en general ya está en disturbios dispersos que los podríamos catalogar como mini bastillas. Los campesinos asaltaron propiedades feudales de los señores locales, obligaron a los nobles a renunciar a sus derechos feudales, y esta oleada de pánico en la que nadie sabía qué atenerse se conoce como el Gran Miedo. La noche del 4 de agosto, la asamblea anuncia que el régimen feudal queda totalmente proscrito del país, y más tarde, en ese mismo mes, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que el monarca, de nuevo por esta falta de sensibilidad, dice: pues la autorizo, pero siempre y cuando me den el derecho absoluto de veto. Si lo que no querían era el poder absoluto, ¿de qué sirve un documento que tenga una carta de buenas intenciones sobre el reconocimiento de la dignidad de las personas, si al final el monarca va a tener un derecho absoluto de veto? No hay que perder de vista también que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se considera como uno de los logros más importantes y duraderos de la Revolución. El otro es también la consagración, ya en un documento a nivel Estado, de la separación de poderes. Mientras la Asamblea Nacional redactaba la Constitución, Luis XVI se encontraba en Versalles, y en el momento en el que el pueblo sabe que él rechaza aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es el 5 de octubre de 1789, una multitud proveniente de París, que eran alrededor de 7,000 personas, principalmente mujeres, que eran comerciantes, ellas, y buscaban, inicialmente se dice, esta es la leyenda, que buscaban pan a buen precio, y así es como se empiezan a aliar. Iban caminando buscando alimento, y empieza a conjuntarse una especie de turba, y obviamente esto lo detectan también las personas más radicales, quienes iban liderando el movimiento armado, y exhortan a esa turba ya enfurecida a dirigirse hacia Versalles bajo una lluvia torrencial, exigiendo pan y que el rey aceptara las reformas de la asamblea. Luis XVI las acepta, pero a costa de abandonar Versalles, y nunca volvería allí. Tiene que abandonar Versalles y dirigirse, él mismo les ofrece, ¿sí? Incluso hay una versión, Carlos, doctor, de que cuando llega la turba, Luis XVI se asoma a un balcón y empieza a ofrecer alimentos de los que tenía resguardados, y muchas de las personas se van contentas y le creen. Todavía había gente que no estaba muy decidida realmente a que hubiera un camino de destituir el régimen monárquico, siempre y cuando les proveyeran de lo indispensable. Pero los más radicales permanecieron allí, y principalmente por la figura de María Antonieta se dice que encontraron una puerta desde la que pudieron entrar algunas personas a las cámaras de Versalles, que sabemos que es inmenso, que sabemos que uno se puede perder allí. No iban a conocer el palacio, pero irrumpieron en el interior del palacio los guardias que estaban vigilando la seguridad de la familia del rey, porque ahí estaba el rey con toda su familia, ¿sí? Los que estaban cuidando la seguridad del rey, en ese momento, con muebles, tiran muebles para obstruir el paso en los pasillos, y empiezan a disparar en contra de quienes se introdujeron. Desde el exterior se escuchan los disparos y las cosas se salen absolutamente de control, y es cuando la turba total ingresa a Versalles, y más forzado que voluntariamente, Luis XVI dice: voy a acercarme más para conocer cómo es que viven mis súbditos, qué es lo que están pasando, y me voy a trasladar a París, al Palacio de las Tullerías. Se traslada a las Tullerías, y Carlos, no sé, tú que nos tengas que decir. Bueno, pues yo lo que tengo de las Tullerías, como dijo acá el doctor Luis Alberto, es un palacio también en la sede central, anexo a lo que es el Louvre actualmente, y fue precisamente, de hecho, se le conocía como el capricho, o la maison así es, del capricho. Entonces,
que fue por María de Médicis. Entonces, pero él está usando en la antigüedad. Pero aquí lo que veo es que comete el error de dejarse ver Luis XVI. Entonces, ahí es donde también, donde como quien dice, viene, como buen ajedrecista que era Nacho, pues ahí lo tienen ahora sí, jaque al rey. Y es donde prácticamente ya le doblegan las manos. Él todavía le apostaba diciendo, bueno, pues van a tener consideración hacia mí, porque ya estoy haciendo todo lo que quieren, con tal de salvar el pellejo. Pero como tú dijiste, en lugar de mermar o pretender bajar los ánimos, no, se enardecieron más los ánimos por tantos años de represión. Y lo que representaba la Bastilla, una época de terror, una época de terror, de represión precisamente hacia el pueblo. Entonces, es cuando precisamente es la primera vez que bueno, hay otro antecedente, perdón, con Carlos I de Inglaterra, pero sí en esta época empieza precisamente la época contemporánea, según los historiadores, que se juzga a un monarca por un grupo ya no de notables, por un jurado insaculado al azar entre el pueblo. Nada más aquí digo, no hay que olvidar que en la estancia de Luis XVI en las Tullerías llega una especie de paz, porque él empieza a aceptar los designios de la asamblea. Incluso la escena histórica es que como parte de los símbolos de esta lucha se inserta la franja blanca en la bandera francesa y él la besa, y esa franja blanca representa el tercer estamento. Muchas de las personas creían que la lucha revolucionaria estaba terminada, que se había conseguido esta monarquía constitucional, que el rey había aceptado las demandas populares. Pero aquí el problema es que las potencias extranjeras iban a apoyar a la monarquía y le iban a apoyar mediante las declaraciones de guerra porque no estaban conformes con lo que estaba ocurriendo en Francia y brindándole apoyo al rey. El rey, ¿qué es lo que hace? Y ahí es donde vamos a empezar el siguiente programa. Trata de huir para su propia seguridad y la de su familia, pero huye bastante mal. Prácticamente se pone un bigote falso que se ve más, y lo detectan y lo regresan, y las pocas o las personas que creían que el conflicto estaba acabado, ¿qué es lo que sucede? Dicen, no, él nos está engañando, él nos está calmando para en cuanto tenga la menor oportunidad regresar al régimen absolutista. Si no, nos hubiera querido ir a buscar el apoyo extranjero. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo el día de hoy. Sí, aquí hay un aspecto muy importante. Yo creo que vale la pena destacar que durante todo este proceso el pueblo se organiza y empieza a crear sistemas de gobierno alternos al monarca, como va a ser la convención, que es un tema que vamos a tratar la próxima vez, y cómo se empiezan a transformar las estructuras políticas de Francia, ahora ya bajo el pueblo, ya no bajo la figura del rey. De hecho, podemos decir que en estos momentos la figura del rey es una figura secundaria, y por eso va a venir el interés de los países como Prusia, como Austria mismas, que van a tratar de mandar sus ejércitos a destruir la Revolución Francesa, el régimen popular. ¿Sí? Bueno, pues la próxima vez vamos a platicar acerca de los diferentes tipos de gobierno revolucionario y vamos a ver precisamente la guerra contra los países absolutistas y el surgimiento de un personaje muy especial en esa guerra particularmente, que va a ser Napoleón Bonaparte. Dentro de los temas que vamos a analizar, vamos a hablar de la era del terror, y que va a ser una cosa terrible. Ignacio Alfonso Salcido Ávila, muchísimas gracias. Al contrario, doctor Carlos, gracias a ustedes y muchísimas gracias al auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, doctor, y tomarlo como base de que ahí viene también un ícono de impacto internacional, la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano. Ok, muy bien. Muchas gracias. Es importante, gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 14 de octubre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado.
Diálogos con la historia.